Buenas tardes con todos. En esta expedición vamos a realizar las medidas provisionales de protección dentro del procedimiento administrativo ecuatoriano, enfocándonos en su fundamento legal, su aplicación práctica y los límites que deben respetarse para no vulnerar derechos. Estas medidas permiten que la administración pública actúe de forma inmediata cuando existe un riesgo grave o inminente, sin esperar a que termine todo el procedimiento administrativo. En la práctica, esto es lo importante, porque muchos procedimientos toman tiempo y durante ese tiempo pueden generarse daños difíciles de reparar. Las medidas provisionales se relacionan directamente con el principio de tutela administrativa efectiva, ya que buscan que la protección de derechos sea real y no solo formal. También están vinculadas con el principio de prevención del daño, porque permiten actuar antes de que el problema se agrave. Sin embargo, al tratarse de medidas que pueden restringir derechos, el Marco normativo y principios. Desde el punto de vista normativo, las medidas provisionales están reguladas principalmente en el Código Orgánico Administrativo. El artículo 180 del COA establece que la Administración puede dictar medidas provisionales antes o durante el procedimiento administrativo, cuando sean necesarios para proteger el interés del público, evitar daños graves o asegurar la eficacia de la resolución final. Es importante recalcar que la ley señala expresamente que estas medidas no constituyen sanciones, sino mecanismos de protección temporal. Por su parte, el artículo 181 del COA indica que estas medidas deben ser proporcionales, necesarias y temporales, y que deben levantarse cuando desaparezcan las causas que las motivaron. Además, su aplicación está limitada por principios fundamentales como el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el debido proceso reconocido en el artículo 76. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la suspensión de la actividad y retiro de bienes. Una de las medidas provisionales más utilizadas es la suspensión de la actividad. Esta consiste en paralizar temporalmente una actividad económica o comercial cuando representa un riesgo para la colectividad. Un ejemplo claro es la clausura temporal de un restaurante que no cumple con sus normas sanitarias. En este caso, la Administración actúa para proteger la salud pública conforme al artículo 180 del Código Orgánico Administrativo. Otra medida importante es el retiro de los productos, documentos u otros bienes. Esta medida se aplica cuando los bienes pueden causar daño o son relevantes como prueba dentro del procedimiento. Por ejemplo, el retiro de alimentos en mal estado de un mercado o la incautación de documentos falsificados. La finalidad no es sancionar al administrado, sino prevenir daños y garantizar una correcta actuación administrativa. En ambos casos, estas medidas deben ser temporales y levantarse cuando ya no exista riesgo. A continuación, mi siguiente compañero. Desalojo y restricción de acceso. Otra medida provisional es el desalojo de personas que se aplica cuando una ocupación indebida genera riesgos para la seguridad o el orden público. Un ejemplo común es el desalojo de personas que ocupan una vía pública, impidiendo el tránsito, aunque esta medida puede estar justificada. Debe aplicarse con mucho cuidado, ya que afecta derechos fundamentales como la dignidad humana y en algunos casos el derecho al trabajo. También encontramos las limitaciones o restricciones de acceso, que consisten en prohibir temporalmente el ingreso a ciertos lugares para evitar daños. Por ejemplo, restringir el acceso a una edificación con riesgo estructural. Esta medida se fundamenta en el principio de prevención del daño y busca proteger integridad física de las personas. Límites, control y caso práctico. Las medidas provisionales no son ilimitadas. El artículo 181 del Código Orgánico Administrativo establece claramente que deben ser temporales y debidamente motivadas. La motivación es esencial, ya que la autoridad debe explicar los derechos y normas que justifican la medida. Además, aunque se dicten de forma inmediata, el administrado tiene derecho a ejercer su derecho a la defensa y contradicciones.
pudiendo impugnar la medida mediante recursos administrativos o acudir a la vía judicial. Como caso práctico, pensemos en un municipio que clausura de forma inmediata un local comercial por presuntas irregularidades sanitarias, sin permitir al propietario presentar descargos. Si existe un riesgo real e inminente, la medida puede ser válida, conforme al artículo 180 del Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, si se mantiene sin motivación o sin permitir la defensa, podría vulnerar el debido proceso. Conclusiones y valoración crítica. Para concluir, podemos señalar que las medidas provisionales de protección son herramientas necesarias para garantizar una actuación administrativa eficaz y preventiva. Sin embargo, su uso indebido puede convertirlas en sanciones anticipadas, lo cual vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho al trabajo y la seguridad jurídica. Por ello, es fundamental que estas medidas se apliquen respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, y que estén sujetas a control administrativo y judicial. En definitiva, las medidas provisionales deben servir para proteger el interés público, sin sacrificar injustificadamente los derechos de los administrados, manteniendo siempre un equilibrio entre eficacia administrativa y el respeto a la legalidad. Somos el grupo número 3. Muchas gracias, mister.